Muy buenos días, mi nombre es Gabriela Lara y hoy les voy a hablar sobre el discurso como proceso de comunicación. Cuando hablamos de discurso es la forma en la que un emisor construye un mensaje para comunicárselo al receptor, cuyo mensaje puede ser escrito u oral. Es una herramienta fundamental en el ámbito de las relaciones sociales. Sus categorías son el estilo narrativo, el objetivo a alcanzar y los elementos propios que lo distinguen de otros tipos de discurso. Su función social es transformar, mantener o reproducir ideologías. Sus tipos son narrativo, relata cuentos o hechos descriptivos, que va directo a detallar algún elemento dialogado, que traduce lo que un hablante o un oyente describe. De esta manera, el texto narrativo construye un relato de hechos que se presentan como una secuencia de acciones realizadas por personas o personajes, secuencias organizadas según sus criterios fundamentales de temporalidad y casualidad. Con respecto a los elementos del texto narrativo son, en primer lugar, la estructura que se divide en tres partes. El planteamiento presenta el desarrollo sobre el marco en el que se desarrollan los hechos, tales como lugares, el tiempo en los que sucedieron las relaciones entre los distintos personajes, antes del conflicto. El nudo tiene lugar en el conflicto que provocará un cambio en la situación inicial y como consecuencia también influirá en los personajes, en sus relaciones entre ellos. El desenlace es cuando un conflicto se soluciona, se arregla, es decir, la situación de los personajes se convierte de nuevo estable. Por segundo lugar, tenemos el espacio, que es el entorno físico en donde los hechos tienen lugar, y el tiempo se puede ser externo, cuando se sitúa la acción, y el interno o temporal, que abarca la narración en sí. Seguidamente, el narrador es quien cuenta los hechos, donde el autor y narrador no son la misma persona, ya que el narrador forma parte de la narración, aunque simplemente se limite a contar la historia. Por otra parte, los personajes que pueden agruparse, es decir, protagonista, que es el personaje principal de la historia, y el secundario, que se relaciona con los protagonistas, pero son personajes planos, que en general no evolucionan. No obstante, su producción narrativa se da como una forma esencial de comunicación textual, tomando en cuenta de que los individuos desde las tempranas edades desarrollan las competencias narrativas. Por lo tanto, la escritura es un poderoso instrumento que poseen los seres humanos, haciendo posible manifestar sus emociones, desarrollar su creatividad con la finalidad de comunicarse de muchas maneras y a la vez persuadir a sus pares. Es por ello que en estos textos intervienen personas reales, imaginarias o cuyas acciones que realizan se desarrollan en espacio-tiempo determinado, donde comunican ideas, opiniones, pensamientos, sueños y fantasías, entre otros hechos vividos por un personaje real o imaginario en un cierto periodo de tiempo. Su objetivo o finalidad es contar una historia, mientras entretiene e informa al lector, siendo el autor quien se encarga de proporcionar el estilo del texto narrativo. Su origen data principalmente en las primeras epopeyas. Durante la literatura de la antigua Grecia, podíamos encontrar narraciones creadas por Homero, como son la Ilíada y la Odisea. Al no existir algún método para transmitir todas estas historias en formato de libros, mediante la narración de dichas historias, las transmitían hablando las personas, lo que pudo haber sido la causa de que muchas de estas historias hayan variado un poco al pasar del tiempo, ya que una manera en la que la cuenta una persona, algo que nunca será igual a que si otra persona contara esa misma historia. Muchos factores, ya sean emocionales, espirituales o físicos, pueden influir en la fuerza y ánimo en la que se aplique una narración. Dentro de las obras narrativas más destacadas de Venezuela se encuentran Cuentos grotescos por José Rafael Pocaterra, Doña Bárbara por Rómulo Gallegos, Las memorias de Mamá Blanca por Teresa de la Parra, Lanzas coloradas por Arturo Uslar Pietri, La tuna de oro por Julio Garmendia, La misa de Arlequín por Guillermo Meneses, Piedra de mar por Francisco Maciani, Cuando quiero llorar, no lloro por Miguel Otero Silva, El mago de la cara de vidrio por Eduardo Liendo y La Juanvibamba por Andrés Eloy Blanco. Su fundamento primordial primero fue que la narración tuviera como origen o no el entendimiento, a la vivencia de un cambio de punto de vista. El material de la narración hay que buscarlo desde su capacidad de generar transformaciones, es decir, encontrar el punto de vista donde el narrador es el único que puede contar lo que se cuenta. Muchas gracias.